A los que aún no comprenden mi manifestación, les digo, este varón, por quien me comunico, es humano, como vosotros, y este asiento que contempláis en el ángulo del recinto en el cual reposa el portavoz de mi palabra, no es el solio del Señor. El trono que busco entre vosotros es vuestro corazón, y en él me posaré, cuando sepa adorarme sin idolatría ni fanatismo. Sois tan frágiles y tan inclinados a la idolatría, que sin daros cuenta me estáis adorando en las materias por las que me comunico, y miráis estos lugares como si fuesen sagrados. Mas cuando ya no me tengáis en esta forma, comprenderéis que estos portavoces no fueron el medio más elevado para mi comunicación. Cuando el rayo divino, en vez de descender sobre el entendimiento humano, se pose en vuestro espíritu debidamente preparado, entonces sí habréis alcanzado la comunicación perfecta, porque ahí no habrá errores, ni turbaciones que se mezclen con la luz de vuestro Maestro. El hombre estaba destinado desde la eternidad para comunicarse con mi espíritu bajo muchas formas, y esta que ahora tenéis, a través del entendimiento humano, es una de ellas. Si encontráis imperfección en esta palabra, atribuidla al entendimiento por el que me comunico, tomando en cuenta que a estos portavoces los he entresacado de los humildes, ignorantes y rudos, para que mi comunicación a través de ellos os sorprendiese. Mas cuando penetréis en el fondo de mi enseñanza, no vayáis a convertiros en jueces de mis portavoces, porque para juzgarles solo yo, que les hablo a cada instante a través de la conciencia. Entonces, no midáis con vuestra vara, porque con ella misma seréis medidos. Para daros mis lecciones con palabras humanas, vine a comunicarme a través del entendimiento del hombre. Mas ya comunicado de espíritu a espíritu, ni vosotros me hablaréis con palabras materiales, ni vuestro Padre tampoco lo hará con vosotros. Si no os preparáis, a vuestros oídos llegarán murmullos que os confundirán, y más tarde, con ellos confundiréis a vuestros hermanos. Os estoy poniendo alerta para que, una vez terminadas estas comunicaciones, no intentéis practicarlas nuevamente, porque no serán espíritus de luz los que se manifiesten, sino seres turbados, quienes vengan a querer destruir lo que antes habíais construido. En cambio, el que sepa prepararse, aquel que en vez de querer hacerse notable, trate de hacerse útil, que en vez de adelantar acontecimientos aguarde con paciencia, ese escuchará clara mi enseñanza que llegará a su espíritu a través de los dones que en él existen, que son el de la inspiración, de la intuición, del presentimiento, por medio de la oración, de la mirada espiritual y de los sueños proféticos. Os preparo, pueblo, para que no vayáis a profanar por ignorancia mi ley. Os abro los ojos a la luz de la verdad, para que comprendáis la inmensa responsabilidad que pesa sobre vosotros, y a la vez, para que comprendáis lo infinitamente delicada que es la misión que dentro de esta obra os he confiado. Quiero que vuestra obediencia os haga dignos de mi protección, y no que con vuestros errores, incomprensiones y desobediencias os expongáis a que la justicia de los hombres sea la que detenga vuestros pasos en la tierra. De cierto os digo, que quien no cumpliese con mi ley, que existe en su conciencia, no llegará a mí. Mas también os digo que sería triste, que os hubieseis afanado mucho por sembrar, y cuando llegue la hora de recoger, os decepcionéis de vuestra cosecha. Porque veáis que todo lo que hiciste fue para vuestro cuerpo, y nada encaminado al perfeccionamiento de vuestro espíritu.
quiero dejaros entre la humanidad, para que salvéis a muchos que andan entre tinieblas, porque no saben mirar la luz de la verdad. Pero si no alcanzáis la preparación que debéis tener para llamaros dignamente mis discípulos, ¿creéis que un ciego puede conducir a otros ciegos? En verdad os digo que solo debe hablar de virtud quien la haya practicado en su camino y sepa sentirla. Velad y orad, pueblo, para que se despierte en vosotros el sentido de responsabilidad y podáis en cada paso escuchar la voz de la conciencia, para que sintáis que habéis penetrado en el tiempo de la luz, en el que vuestro espíritu debe despertar y estar atento a mis mandatos. Las futuras generaciones os tendrán por dichosos al saber que fuisteis escogidos para formar los cimientos de una nueva humanidad, los precursores de mi enseñanza del tercer tiempo. Todos habéis sentido en este tiempo el dolor, y vuestro corazón, movido en sus fibras más sensibles, ha retornado a mí. Ya calmada su pena, y se ha dispuesto a seguirme. Una sola de mis palabras ha bastado para que reconozcáis que soy yo quien os habla en esta forma. El hambre de ternura y de amor que me hacíais presente ha desaparecido, y solo anheláis conservar mi gracia. Pero muchos no sabrán interpretar mis manifestaciones que en distintas formas os estoy dando a la humanidad, ni comprenderán mi palabra, y esa ignorancia será como una venda en sus ojos que les impida contemplar mi verdad. Si queréis encontrarme, buscadme en el silencio, en la humildad de vuestro templo interior, y ahí estaréis en comunicación con mi espíritu y me sentiré amado por vosotros. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, República Mexicana. Velad y orad. Os repito con frecuencia, pero no quiero que os familiaricéis con este dulce consejo, sino que lo estudiéis y lo pongáis en práctica. Os digo que oréis, porque aquel que no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo cual, sin darse cuenta, fomenta y alimenta las guerras homicidas. Mas cuando oráis, vuestro pensamiento, como si fuera espada de luz, rasga los velos de oscuridad y los lazos de la tentación que hoy están aprisionando a muchos seres. Satura de espiritualidad el ambiente y contrarresta las fuerzas del mal. No desmayéis ante la lucha, ni os desesperéis si aún no habéis visto ningún resultado. Comprended que vuestra misión es luchar hasta el fin, pero debéis tomar en cuenta que a vosotros solo os toca hacer una mínima parte de esta obra de regeneración y espiritualidad entre la humanidad. Mañana dejaréis vuestro puesto, y otros vendrán a seguir vuestra labor. Ellos llevarán la obra un paso más allá, y así, de generación en generación, se irá cumpliendo mi palabra. Al final todas las ramas se unirán al árbol, todas las naciones se unirán en un solo pueblo, y la paz reinará en la tierra. Orad, discípulos, y perfeccionaos en vuestra elevación, para que vuestras palabras de enseñanza y amor encuentren eco en el corazón de vuestros hermanos. En verdad os digo que si este pueblo, además de comprender su destino, ya estuviese cumpliendo con su misión, por sus oraciones, alcanzaría gracia a la humanidad. Pero aún os falta caridad, que sintáis a vuestros semejantes como verdaderos hermanos, que en verdad lleguéis a olvidar las diferencias de razas, lenguas, credos, y que además borréis de vuestro corazón toda huella de rencor con aquellos que os hubiesen ofendido.
Cuando logréis elevar vuestros sentimientos por encima de tanta miseria humana, brotará de vosotros la más sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos. Y esa vibración de amor, esa pureza de vuestros sentimientos, serán las espadas más poderosas que destruyan las tinieblas que las guerras y las pasiones de los hombres han venido formando. El dolor os ha preparado, Israel espiritual. En la esclavitud os habéis acrisolado. Por eso sois los indicados para velar por los que sufren. Sanaos en mí. Olvidad pesares y amad. Quien tiene amor, lo tiene todo. Quien dice amor, lo dice todo. Mas cuando comprendéis que todo lo que brotó de mí es perfecto, armonioso y bello, os preguntáis, ¿por qué entonces los hijos de Dios viven en el mundo destruyendo y aniquilando? ¿Qué fuerza los mueve para desconocerse y destruirse, siendo que emanaron de la fuente limpia del Padre? ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Y por qué Dios, con su infinito poder, no ha detenido el avance de los hombres que destruyen la paz? ¿Por qué permite la maldad entre la humanidad? Oíd, discípulos, el hombre tiene como herencia espiritual el libre albedrío, y sobre éste la conciencia. Todos al nacer están dotados de virtudes y pueden hacer uso de ellas. En su espíritu está la luz de la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo éstas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite, porque sin lucha no hay méritos, y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? ¿Qué haríais si vivieseis llenos de felicidad como lo deseáis en el mundo? Rodeados de comodidades y riquezas, ¿podrías esperar el progreso espiritual? Estaríais estancados, porque no existe el mérito donde no hay lucha. Mas no os confundáis, porque al hablaros de lucha, yo me refiero a la que desarrolláis para vencer vuestras debilidades y pasiones. Esas luchas son las únicas que permito a los hombres para que dominen su egoísmo y su materialidad, a fin de que el espíritu tome su verdadero sitio iluminado por la conciencia. Esa batalla interior sí la autorizo, mas no aquella que hacen los hombres con el deseo de engrandecerse, cegados por la ambición y la maldad. El ruido y los horrores de las guerras fratricidas han apagado la sensibilidad del corazón humano, han impedido la manifestación de todo sentimiento elevado, como son la caridad y la compasión. No quiero deciros que todos se encuentran así, no, porque aún hay hombres en los cuales existe sensibilidad, compasión y amor por sus semejantes, llegando hasta el sacrificio para evitarles males o libraros de alguna prueba. Si esta ayuda llega a daros algunos hombres, ¿qué no hará vuestro Padre Celestial por vosotros que sois sus hijos? Entonces, ¿cómo habéis llegado a pensar que Él os envía el dolor y la desolación? Soy el mismo Maestro, que en el segundo tiempo os habló del camino del reino de los cielos. Soy el mismo Cristo, manifestando la verdad a través de los siglos. Las lecciones eternas que son inmutables, porque son revelaciones que brotan de mi espíritu. Mirad en mí al Padre, porque de cierto os digo que Cristo, con el Padre, es uno desde la eternidad, desde antes de que los mundos fueran. En el segundo tiempo ese Cristo, que es uno con Dios, encarnó en la tierra, en el cuerpo bendito de Jesús. Y así vino a ser el Hijo de Dios, mas solo en cuanto a hombre, porque vuelvo a deciros que un solo Dios existe. ¿A veces pensáis que os hablo demasiado del Espíritu y que me olvido de vuestras necesidades y preocupaciones humanas? A lo cual os digo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Entonces vendrá a vosotros la paz, la serenidad, la comprensión, el perdón, el amor,
Y en la parte material, todo lo tendréis en abundancia. Yo conozco y sé de todas vuestras necesidades y me encargo de aliviar todas vuestras preocupaciones según mi voluntad. Y si en ocasiones os habéis sentido defraudados, porque no os he concedido inmediatamente aquello que pidáis, no por eso sois menos amados del Padre, es porque así os conviene. Espiritualismo 1866-1950, República Mexicana. El destino tiene la piedad que Dios ha puesto en él. El destino de los hombres está lleno de la bondad divina. Vosotros no encontráis muchas veces esa bondad porque no la sabéis buscar. Si dentro del destino marcado por mí, a cada espíritu, vosotros trazáis un camino duro y amargo, yo trato de endulzarlo, mas nunca de aumentar su amargura. En la vida los hombres se necesitan los unos a los otros. Ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. Los pobres necesitan de los ricos y estos de aquellos. Los malos necesitan de los buenos y estos de los primeros. Los ignorantes necesitan de los sabios y los que saben de los que ignoran. Los pequeños necesitan de los mayores y estos a su vez necesitan de los niños. En este mundo, cada uno de vosotros está colocado por la sabiduría de Dios en su sitio y cerca de quien debe estar. A cada hombre le es asignado el círculo donde debe habitar, en el cual hay espíritus encarnados y desencarnados con los que debe convivir. Así, cada quien en su camino, todos vais encontrando a los que os han de enseñar el amor que os eleva. Otros recibiréis el dolor que os purifica. Unos os harán sufrir porque así lo necesitáis, mientras otros os darán su amor para compensar vuestras amarguras. Pero todos tienen un mensaje para vosotros, una enseñanza que debéis comprender y aprovechar. Buscad en cada uno de vuestros hermanos la parte buena que os presenta para que aprendáis de él, así como la parte mala, para que le ayudéis a elevarse y de esa manera iréis por el camino ayudándoos los unos a los otros. Cada ser humano es una lección, una esperanza de amor o desamor, que al fin os da su verdad, dulce o amarga, y así iréis de lección en lección, a veces aprendiendo y a veces enseñando, porque también debéis entregar a vuestros hermanos el mensaje que hayáis traído a la tierra. ¿Por qué habéis despreciado a vuestros semejantes que el destino ha puesto en vuestro camino? Les habéis cerrado la puerta de vuestro corazón sin saber la enseñanza que os traían. ¿Cuántas veces habéis alejado de vosotros precisamente a quien traía un mensaje de paz y consuelo a vuestro espíritu? ¿Y luego os quejáis cuando sois vosotros los que habéis llenado vuestro cáliz de amargura? La vida tiene cambios inesperados y sorpresas. ¿Y qué haréis vosotros si mañana tenéis que buscar ansiosamente a quien hoy orgullosamente desechasteis? Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo y vuestro desprecio por amor, por caridad, y veréis cuán pronto os llegará la paz. Conoceos a vosotros mismos. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. Vosotros que no amáis la vida porque la llamáis cruel, mientras no reconozcáis la importancia de la conciencia en el hombre, ni os dejéis conducir por ella, nada de verdadero valor encontraréis. Es la conciencia la que eleva el espíritu a una vida superior por sobre la materia y sus pasiones.
La espiritualidad os hará sentir el gran amor de Dios. Cuando logréis practicarla, entonces sí, comprenderéis la importancia de la vida, contemplaréis su belleza y encontraréis su sabiduría. Entonces sabréis por qué la he llamado vida. Buscad a los que os aman y a los que os aborrecen. Amad la vida a la que habéis llamado cruel, sin saber que es como un libro abierto lleno de sabiduría para vosotros. Sabed conmoveros con las alegrías, así como con las penas de los demás. Ved en cada ser humano a un maestro y sentíos vosotros mismos un símbolo viviente del bien, no del mal, porque según vuestras obras en la vida, así será el símbolo que representéis. Discípulos amados, estos tiempos son de justicia para la humanidad. El plazo está cumplido, para que empecéis a pagar vuestras deudas. Estáis recogiendo la cosecha de las siembras pasadas, el resultado consecuencia de vuestras obras. El hombre tiene un tiempo para hacer su obra, y otro para responder lo que hizo. Este último tiempo es el que vivís. Por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Dios también tiene uno, que os concedió para cumplir su ley, y otro para manifestar su justicia. Son tiempos de justicia en que debéis meditar sobre vuestro destino, para que a través de la meditación y de la espiritualidad escuchéis la voz de la conciencia, que no confunde ni engaña, y si os conduce por el sendero de la paz. Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad, en la naturaleza habrá trastornos, los elementos se desatarán, el fuego devastará comarcas, las aguas de los ríos saldrán de su cauce, los mares tendrán cambios, habrá comarcas que quedarán sepultadas bajo las aguas y nuevas tierras aparecerán. Muchas criaturas perderán la vida y hasta los seres inferiores al hombre perecerán. Todo será trastorno y confusión. Y si vosotros no os preparáis desde ahora, seréis débiles en las pruebas y no sabréis dar fuerza a los demás. Y así no podéis dejar un buen ejemplo a las generaciones venideras, quienes deberán comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, República Mexicana. En el segundo tiempo, para ser mi discípulo era indispensable poseer no solo una gran fortaleza espiritual, sino también física, porque había que soportar la crueldad de los hombres, los tormentos y las pruebas a que sometían en su rudeza e ignorancia a los que predicaban algo que estaba fuera de lo conocido por ellos en el mundo. Ahora no necesitáis una fortaleza física. Es otro el plan divino. Mas vosotros seguiréis siendo mis colaboradores para extender mi doctrina entre la humanidad. Hoy, si sabéis de alguno que no piensa ni practica su culto como lo hacen las mayorías, si bien os extrañáis y escandalizáis, ya no clamáis porque lo quemen vivo. La humanidad es esclava de sectas y cultos absurdos, de vicios y profanaciones. Por eso os miráis los unos a los otros como enemigos, porque sois intolerantes con vuestros semejantes. Pero vuelvo a deciros, que ningún hombre tiene potestad para menospreciar o burlarse de las creencias espirituales de sus hermanos. Imitad a Jesús, como, amando a vuestros semejantes, como a vuestro propio hijo, como a vuestra madre, como a vuestro hermano, como a vosotros mismos. ¿Habéis observado alguna vez cómo las mismas fieras responden mansamente a un llamado de amor? Pues de la misma manera pueden responder los elementos, las fuerzas de la naturaleza, todo lo que existe en el mundo material y espiritual. Por eso os digo que todo lo bendigáis con amor en el nombre del Padre y Creador del universo. Bendecir quiere decir saturar. Bendecir es sentir el bien, decirlo y entregarlo.
Bendecir es impregnar todo lo que os rodea de pensamientos de amor. Volved a ser espíritus puros. A ello os conduce mi enseñanza, a llevaros al estado perfecto. De cierto os digo que cuando volváis a él, ya no encontraréis más el dolor, porque habréis penetrado en el hogar del Padre. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, República Mexicana. Os profeticé que volvería cuando la humanidad se encontrase en su mayor altura de maldad y confusión. Es por eso que al contemplar los hombres que su ciencia y su perversidad han dado en fruto que se encuentra en plena madurez, presienten que algo divino está por manifestarse. Ese presentimiento es debido a que mi presencia espiritual le habla a cada espíritu. Mi justicia de Padre está manifestándose entre la humanidad. No volveréis a verme en cuanto hombre. Hoy tenéis que prepararos para contemplarme en espíritu. Así se os dio a entender desde el segundo tiempo. En una nube ascendió el Maestro la última vez que estuvo visible aún ante sus discípulos, y en esa misma forma os había anunciado que volvería. Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy que ya no me encuentro entre vosotros y que por lo tanto he cumplido aquella palabra, de cierto os digo que la nube es la representación de mi presencia en espíritu. En la misma forma que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi obra en el segundo tiempo, así he descendido en este tiempo entre la humanidad. Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu. Por lo tanto, mis manifestaciones en este tercer tiempo son invisibles a los ojos mortales. Solo el espíritu, con sus sentidos elevados, es el que me puede mirar, sentir y comprender mis revelaciones. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana. Comprended que la ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a descubrir que cada cuerpo y cada ser marchan por un camino o trayectoria, guiados por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas, concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato supremo. Llegaréis a descubrir también que en medio de esta creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una luz divina que es la conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le inspira el cumplimiento del deber. Porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podría guiar vuestros pensamientos hacia el bien? Solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir con la ley. Luz que habita en el espíritu y a través de él se manifiesta la materia. ¿Por qué no siguió el hombre desde su principio los dictados de la conciencia? Porque su espíritu no había evolucionado lo suficiente para comprender y cumplir los mandatos que ella le inspiraba y, al mismo tiempo, saber dominar los impulsos de la carne. El libre albedrío y la influencia de la materia son las pruebas a las que está sujeto vuestro espíritu.
Si la humanidad desde el principio hubiera escuchado el dictado de su conciencia como lo hizo Abel, ¿creéis que hubiera sido necesario que vuestro Padre tuviera que materializarse de tiempo en tiempo para explicaros la ley y enseñaros el camino de la evolución del espíritu? De cierto os digo que no. Si hubieseis sido sumisos y obedientes a mi ley, todas mis revelaciones y enseñanzas os hubieran llegado a través de vuestra conciencia. Pero cuando vi a esta humanidad cautiva de las pasiones que el mundo le brindaba, sorda mi voz y ciega para mirar la luz espiritual que alumbraba su camino, tuve que materializar mi ley en el primer tiempo, labrándola en la piedra, y manifestándome en sus sentidos corporales para vencer su materialismo. Nuevamente la humanidad se apartó de mis mandatos y tuve que llegar a los hombres para adoctrinarlos. No fue suficiente que os hubiese dado mi ley en aquella forma material, ni tampoco encerraba ella todo lo que el Padre tenía que deciros. Y así os envía Jesús, por quien escucharíais al verbo de Dios. Él habló a vuestro corazón. Aquel maestro conocía los caminos que conducen hasta lo más íntimo del ser humano, y con sus palabras, con sus obras, y su sacrificio en la cruz, conmovió las fibras dormidas, despertó vuestros sentimientos aletargados, sabiendo que sin esa preparación no llegaría el tiempo en el que el hombre escuchara en su propio espíritu la voz de su Señor, al que ahora tenéis entre vosotros como os fue anunciado. Muchos se preguntan, ¿por qué he vuelto a la tierra? Si ya os había adoctrinado con mi palabra en el segundo tiempo. Mas habías olvidado mi ley, y os he encontrado naufragando en un mar de ignorancia. He luchado para llevaros al camino de la paz y la verdad. Os ofrezco un báculo para que os apoyéis porque estáis cansados de peregrinar sin una guía, y por eso he venido a ayudaros. La ley espiritual es antes que la humana. Por tanto, debéis darme vuestro tributo antes que al mundo. Mirad la naturaleza con sus campos y montañas, sus mares, selvas y desiertos. Toda ella está tributando en todo momento su ofrenda al Creador, que le ha dado vida y le sustenta. Todos me manifiestan su tributo dando testimonio de mí. ¿Por qué vosotros no me ofrecéis un culto digno? ¿Por qué pedís mi presencia para después dudar de mí? Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, República Mexicana. En los tiempos de Moisés le fue dada al pueblo una ley de justicia que decía: ojo por ojo y diente por diente. Dicha ley, que os parecería monstruosa y vengativa, era, sin embargo, justa para los hombres de aquellos tiempos. Tiempo después, cuando me humanicé en Jesús, me oísteis decir, y escrito quedó, que con la vara que midieseis seríais medidos. Ante esa palabra, algunos se han preguntado si en esa frase existen el amor, la caridad y el perdón que Jesús predicaba. Tiempo es de que yo mismo os explique el porqué de la ley del primer tiempo y el porqué de aquella frase de Jesús, porque muchas de mis lecciones he tenido que dárosla por partes a través de los tiempos. En el principio, cuando las fibras del corazón del hombre eran insensibles al sentimiento del perdón, y el de la caridad y el de la tolerancia aún dormían en su espíritu, fue necesario que el hombre se protegiese a sí mismo, al igual que sus posesiones, amparado por una ley
que le diera derecho a usar su fuerza en defensa propia. Como veis, eran preceptos y costumbres primitivas en un pueblo destinado, como todos los pueblos, a evolucionar. La ley emanaba de la palabra de Jesús. Llegó más tarde a iluminar la vida de los hombres y os dijo: amaos los unos a los otros. También nos reveló que con la vara que midisteis seríais a vuestra vez medidos, con lo que os dio a entender el Maestro que aquella justicia que por mano propia se había hecho el hombre pasaba a ser derecho exclusivo de la justicia divina. Entonces el hombre supo que según juzgase, así sería juzgado por Dios, y que según sembrase en la tierra, así sería la cosecha que recogiese en el más allá. El hombre entonces detuvo su mano homicida. El malvado muchas veces desistió de sus perversas intenciones, y el que intentaba hurtar sabía y sentía que una mirada desde lo infinito le contemplaba y un juicio desde ese instante lo aguardaba. Los siglos han pasado y los hombres, conociendo algo más de la divina justicia, aún no han llegado a comprender la verdad y muchas veces se han confundido, llegando a creer que si han pecado gravemente en la tierra, inexorablemente tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios para recibir un castigo eterno, a lo cual yo os pregunto, ¿qué propósito de arrepentimiento y de cumplimiento a mi ley podrá surgir en quien de antemano se considere perdido? ¿Qué esperanza podrá albergar el que parta de este mundo sabiendo que las faltas de su espíritu serán eternas? Fue necesario que yo mismo viniese a apartar de vosotros las tinieblas de vuestras erróneas interpretaciones, y aquí me tenéis. En Jehová creísteis ver un Dios cruel, terrible y vengativo. Entonces el Señor, para sacaros de vuestro error, os envió a Cristo, su divino amor, para que conociendo al Hijo, conocieseis al Padre. Y, sin embargo, la humanidad ignorante y envuelta de nuevo en su pecado, cree ver en Jesús airado y ofendido, que sólo espera la llegada en espíritu de quienes le han agraviado, para decirle: apartaos de mí que no os conozco, y luego enviarlos a padecer los más cruentos sufrimientos en la eternidad. Si muchas veces permito que apuréis el mismo cáliz que disteis a vuestros hermanos, es porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron, y pasando por la misma prueba que hicieron pasar a otros, conocerán el dolor que hicieron sentir. Ello hará luz en su espíritu y hará brotar la comprensión, el arrepentimiento y, por consiguiente, el cumplimiento a mi ley. Mas si queréis evitar pasar por el dolor o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestras deudas con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna deuda de amor, devolveréis una honra, una vida, o la paz, la salud, la alegría, o el pan, que alguna vez hubieseis robado a vuestros hermanos. Espiritualismo Trinitario 1866-1950, República Mexicana. En mis caminos florecen las virtudes. En cambio, los vuestros están cubiertos de espinos, de abismos y amarguras. Quien diga que los caminos del Señor están llenos de abrojos, no sabe lo que dice. Porque yo no he creado el dolor para ninguno de mis hijos. Mas los que se han alejado del sendero de la luz y de la paz, al retornar a él,
tendrán que sufrir las consecuencias de su falta. ¿Por qué bebisteis el cáliz de amargura? ¿Por qué olvidasteis el mandato del Señor, así como la misión que os confié? ¿Por qué sustituisteis mi ley por las vuestras? Y ahí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría. Amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras, que os asfixian y os llenan de desesperación. Y lo más doloroso para el hombre materializado, para el que todo lo somete a sus cálculos y lo sujeta a las leyes materiales de este mundo, es que después de esta vida se encontrará cargado aún el fardo de sus errores, de sus tendencias. Entonces será muy grande el sufrimiento de vuestro espíritu. Sacudid aquí vuestro fardo de pecados, cumplid con mi ley, y venid pronto. Pedid perdón a todos los que hubieses ofendido, y dejad lo demás a mí. Pues corto os parecerá vuestro tiempo para amar, si en verdad os decidís a hacerlo. Vuelvo a deciros que yo no he dejado en el camino abrojos ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de vosotros todas las flaquezas, para demostraros mi amor y el poder que Él tiene, para enseñaros el verdadero gozo que se encuentra en el Espíritu con la verdadera humildad. Y con mi despedida y promesa para estos tiempos, os dejé la paz, la luz de la esperanza y el anhelo de mi retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así, y seguisteis crucificándome para que yo siguiese perdonándoos indefinidamente. Pero debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela, porque al fin vendréis a mí, y yo os recibiré con el amor de siempre. Pero mientras no me busquéis por los caminos del bien, del amor y de la paz, ya lo sabéis, y no debéis olvidarlo. El mal que hagáis, o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces. Estáis cosechando la siembra de vuestro materialismo, y aunque quisierais que yo aprobase vuestras obras, os equivocáis, porque soy inmutable en mi ley. No procedo como vosotros quisierais, porque dejaría de ser el camino, la verdad y la vida. Vengo a nulificar vuestras leyes erróneas para que sólo os gobiernen las que sean formadas por mis preceptos y estén conforme a mi sabiduría. Mis leyes son de amor y por proceder de mi divinidad son inalterables y eternas, mientras que las vuestras son pasajeras y a veces crueles y egoístas. Muy claro contempláis el cabo entre los hombres para que no sigáis haciendo la ley a vuestro gusto. Ahora no vengo a levantar muertos en cuanto al cuerpo, como lo hice con Lázaro en el segundo tiempo. Hoy vine a mi luz levantando los espíritus que son los que me pertenecen. Y éstos se levantarán con la verdad de mi palabra a la vida eterna. Porque vuestro espíritu es el Lázaro que ahora lleváis en vuestro ser y el que yo resucitaré y sanaré. Ya veis que la justicia divina es de amor, no es de castigo como la vuestra. ¿Qué sería de vosotros si yo usara vuestras mismas leyes para juzgarlos? Ante mí, para quien no valen las apariencias ni falsos argumentos. Si yo os juzgase según vuestra maldad y usara vuestras leyes de dureza terrible, ¿qué sería de vosotros? Entonces sí, me pedirías con justicia que tuviese clemencia. Mas no debéis temer, porque mi amor nunca se marchita, ni cambia, ni pasa. En cambio, vosotros sí pasáis, morís y renacéis. Os vais y luego volvéis, y así vais peregrinando, hasta que llegue el día en que reconozcáis a vuestro Padre
y os sometáis a su divina ley. Vosotros aquí sois pasajeros, pero yo soy eterno. Vosotros pasáis gimiendo porque os alejáis del sendero que os enseña mi ley, mientras que yo soy inmutable. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana. Practicar en el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio es como una fuente de claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado con murallas indestructibles, al que solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con Dios. No importa el lugar donde os encontréis, doquiera podréis comunicaros con vuestro Señor, ya sea que estéis en la cumbre de la montaña o que os encontréis en la profundidad de un valle, en la inquietud de una ciudad, en la paz del hogar o en medio de una lucha. Si me buscáis en el interior de vuestro santuario, en medio del silencio profundo de vuestra elevación, al instante las puertas del recinto universal e invisible se abrirán para que os sintáis verdaderamente en la casa de vuestro Padre, la cual existe en cada espíritu. Cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida aniquilen vuestros sentidos, si experimentáis un deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba, o buscad el silencio, la soledad de los campos. Ahí, elevad vuestro espíritu guiado por la conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es invisible a los ojos materiales. En el instante de penetrar al éxtasis espiritual, es cuando se logra que despierten los sentidos superiores. Surge la intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente, y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía inalcanzable. Si queréis penetrar en el silencio de este santuario, de esta arca, vosotros mismos debéis ser los que preparéis el camino, porque sólo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a desenvolver vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis del espíritu, porque en él se oye clara la voz de la conciencia. Se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. Ese estado de elevación no puede ser privilegio solo de algunos seres. Es un don que está latente en todo espíritu. Pero me he servido desde los tiempos pasados de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la vigilia, como los justos de los primeros tiempos. Por eso Jesús os enseñó en el segundo tiempo estas cosas, cuando se retiró al desierto por 40 días antes de empezar a predicar la buena nueva, para recogerse en la soledad, meditar y confortarse en el Altísimo. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana. Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi ley y mi doctrina, solo como una moral, que le sirva de ayuda, y no como el sendero que conduce a su espíritu a la mansión perfecta. En el segundo tiempo, apartóse el maestro de sus discípulos por unas horas, y al volver, observó que ellos deliberaban, y les preguntó: ¿Qué habéis aprendido de mi doctrina? Y uno de ellos contestó: Maestro, cuando vos no estáis con nosotros, estudiamos tus palabras, mas no siempre alcanzamos a comprender. El maestro entonces les dijo: Contemplad la mar, ved que es inmensa, así es la ley del Padre.
pues ella es el principio y el fin de todo lo creado. Pero yo os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad. Pero yo os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad. Espiritualismo Trinitario Mariano, 1866-1950, Nación Mexicana. Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de la vida material para penetrar en el valle espiritual, se sorprende al comprobar que el infierno como él lo imaginaba no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos pasados no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable de su conciencia. Ese juicio eterno, esa claridad que se hace en medio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, quema más que el fuego más ardiente que pudieses concebir. Mas no es una tortura preparada como un castigo para el que me ofendió. No. Esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a quien le dio la existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuántos bienes recibió de su Señor. ¿Creéis que deba yo castigar a quien con sus pecados me ofendió, cuando yo sé que el pecado ofende más a quien lo comete? ¿No miráis que el pecador es a sí mismo a quien se hace mal, y que no voy yo a aumentar la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido, y recuerde su principio, su destino y sus promesas. Y ahí en ese juicio habrá de experimentar el efecto del fuego que experimente su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. Cuando un espíritu se detiene a escuchar la voz y el juicio de su conciencia, de cierto os digo que en esa hora se encuentra ante mi presencia. Ese momento de quietud, de serenidad y de claridad no llega al mismo tiempo a todos los espíritus. Unos penetran pronto en aquel examen de sí mismos y con ello se evitan muchas amarguras, porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar la última de sus malas obras. Otros, ofuscados ya sea por el vicio, por algún rencor, o por haber llevado una existencia de pecados, tardarán en salir de su confusión. Otros más, insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo, cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman, retardando así el poder liberarse de su turbación. Y como éstas, hay un gran número de situaciones que solamente mi sabiduría conoce. Tampoco existen lugares creados por mí expresamente para la expiación de las faltas cometidas por mis hijos. Yo os digo que no existe un mundo donde no haya depositado mis maravillas y bendiciones. ¿No decís que este mundo en que habitáis es un valle de lágrimas, o sea, un valle de expiación? ¿Y quién lo hizo valle de lágrimas? ¿Dios o los hombres? Yo lo formé a imagen del paraíso celestial, sembrándolo de maravillas y complacencias, pensando hasta en lo más pequeño e insignificante para hacerlos felices. Y sin embargo, dentro de un mundo formado así, para el bienestar y el adelanto para el deleite y la elevación espiritual de la humanidad, los hombres sufren, lloran, se desesperan y se pierden. Mas vuelvo a deciros que yo no hice este mundo para el dolor de los hombres. Los mundos son lo que sus moradores quieren que sean. Ved cuánto ha deformado la verdad del hombre con sus malas interpretaciones. Cuán distinto ha interpretado el sentido figurado con el que se le ha revelado la vida espiritual. Ni oscuridad
ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso valle espiritual. Remordimientos y torturas que provienen de la falta de saber, sufrimiento por carecer de espiritualidad para disfrutar aquella vida. Esto y más existe en la expiación de los espíritus que llegan manchados o sin preparación a los umbrales de la vida espiritual. Ved cómo el pecado, las imperfecciones o la perversidad de los hombres no puedo tomarlos como ofensa hecha al Padre, sabiendo que el mal se lo han hecho a sí mismos. Tampoco la tierra se ha manchado. Ella es tan buena y tan limpia como cuando brotó del Padre. Por eso no os pediré que le devolváis su pureza, ya que ella no se ha apartado de su destino de ser madre, albergue y hogar para los hombres. En cambio, a la humanidad sí le pediré que se arrepienta, que se regenere, que purifique su espíritu y su cuerpo. En una palabra, que retorne a su pureza original, y que ostenten en su espíritu la luz conquistada a través de la evolución, de la lucha y de la práctica de la virtud. Algunos me preguntan confundidos: Señor, ¿por ventura el amor humano es ilícito y abominable ante ti, y solo apruebas el amor espiritual? Yo os contesto: no os confundáis. Bien está que al espíritu le corresponda lo más elevado y puro del amor. Pero también en la materia puse un corazón para que amase en la tierra, y le di al hombre sentidos, para que a través de ellos gozara de todo lo que le rodea. Yo confié la vida humana a los espíritus, para que viniesen a habitar la tierra, y ya en ella poner a prueba su amor a Dios. Para ello dividí la naturaleza humana en dos partes, dando la más fuerte a unos y la más frágil a otros. Esas partes fueron el hombre y la mujer. Solo unidos podrán ser fuertes y felices. Para ello instituí el matrimonio. El amor humano es bendecido por mí, cuando está enaltecido por el amor del espíritu. El amor sentido únicamente por la materia es propio de los seres irracionales, porque carece ellos de la conciencia que ilumina la vida de los seres racionales. De las uniones plenas de comprensión espiritual, tienen que brotar buenos frutos y encarnar en ellos espíritus de luz. Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana. Encontrábase delante de Dios un espíritu lleno de luz, pureza e inocencia que dijo a su Señor: Padre, decidme cuál es mi misión, porque deseo serviros. Y el Señor con dulzura le respondió: Esperad, voy a unir en el mundo a un hombre y a una mujer, y de su unión nacerá un hijo en el cual encarnaréis, para que siendo hijo del hombre, recojáis experiencia en las pruebas del mundo y sintáis de cerca la ternura de una madre y la caricia de un padre. Regocijóse el espíritu y esperó. Entretanto, el Señor unió un varón a una mujer con los lazos de amor, y así les envió por el camino de la vida. Un nuevo ser germinó en el seno de la mujer, y entonces Dios envió a aquel espíritu a encarnar en aquel cuerpo, y al 9º mes contempló la luz del mundo. La madre sonreía de felicidad, y el padre le contemplaba con orgullo. Aquel hijo era la obra de ambos, era el fruto de su amor. La mujer se sintió fuerte, y el hombre se sintió semejante en algo a su creador. Los dos se dedicaron a cultivar aquel tierno corazón. El espíritu que animaba al hijo sonreía al contemplar la dulce mirada de su madre y la faz severa y a la vez cariñosa del padre. Pasó el tiempo, y el padre en su lucha alejóse del nido de amor, y tomando caminos torcidos, se internó hasta perderse, dejando en los zarzales jirones de su vestidura, comiendo frutos venenosos y deshojando las flores que a su paso hallaba. Al sentirse enfermo y abatido, recordó a los seres que había abandonado. Intentó retornar en busca de ellos, mas las fuerzas le faltaron. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza, arrastrándose y tropezando por el largo camino, llegó a las puertas del hogar, donde la esposa le recibió en sus brazos con lágrimas en los ojos. El hijo estaba enfermo y agonizaba.
Al contemplar el padre a su hijo agonizante, imploró a la caridad divina su alivio. Mesó desesperado sus cabellos y blasfemó. Mas aquel espíritu desprendiéndose de su cuerpo y se fue al más allá. Los padres quedaron desolados, haciéndose mutuamente responsables de la desgracia que los afligía. Él, por haberse alejado, ella, por no haberlo sabido retener. Cuando aquel espíritu llegó a la presencia del Creador, le dijo: Padre, ¿por qué me habéis apartado de los brazos de aquella dulce madre a quien mi ausencia ha dejado sollozante y desesperada? A lo que el Señor respondió: Esperad, aguardad, que nuevamente volveréis al mismo seno, cuando aquellos hayan reconocido sus faltas y comprendido mi ley. El hombre y la mujer continuaban unidos, solitarios, interiormente arrepentidos de sus faltas. Cuando nuevamente fueron sorprendidos por el anuncio de un nuevo hijo, Dios hizo retornar al espíritu nuevamente en aquel seno, diciéndole: Sed en aquel cuerpo que se prepara para la vida, y recreaos de nuevo en aquel regazo. Los padres que daban por perdido al primogénito no sabían que había vuelto a su seno, mas el vacío que el primero dejó lo llenó el segundo. Volvió la alegría y la paz a aquel hogar. Volvió a sonreír la madre y a recrearse el padre. Ahora el varón temía apartarse de los suyos y procuraba rodearles de amor, permaneciendo cerca de ellos. Pero el tiempo le hizo olvidar su pasada experiencia e inducido por los malos amigos, cayó en el vicio y en la tentación. La mujer le reclamaba y comenzó a repudiarle. El hogar fue convertido en un campo de batalla. Pronto el varón cayó vencido, enfermo y debilitado, mientras la mujer, dejando al hijo en la cuna, se levantaba en busca del pan para el inocente y del sustento para aquel compañero que no sabía amarla ni cuidarla. Ella sufría humillaciones y blasfemias, atravesaba por peligros y desafiaba los instintos de los hombres de mala fe. Y en esa forma llevaba el pan de cada día a los labios de los suyos. Dios tuvo caridad del espíritu inocente, y antes de que abriera sus ojos a la razón, volvió a llamarle. Y cuando el espíritu fue ante su señor, le dijo lleno de dolor: Padre, nuevamente me habéis arrancado de los brazos de aquellos a quienes amo. Mirad cuán duro es mi destino. Hoy os pido me dejéis, ya sea en el seno de ellos o en el vuestro, por siempre. Mas no me hagáis ya caminar, estoy cansado. Cuando el varón volvió de su letargo, contempló un nuevo cuadro de dolor. La esposa lloraba sin consuelo a la cabecera del lecho, donde yacía muerto el segundo hijo. Quiso el hombre arrancarse la existencia, mas la esposa le detuvo diciéndole: No atentéis contra vuestra vida. Detened vuestra mano. Mirad que nosotros mismos somos la causa de que Dios se lleve a nuestros hijos. El varón se serenó, reconociendo que había luz en aquellas palabras. Un día y otro fueron trayendo la calma a aquellos corazones que recordaban con dolor a los hijos que partieron, que habían sido la alegría de aquel hogar que después se hundió en la desolación. El espíritu preguntó entonces a su señor: Padre, ¿nuevamente vais a enviarme a la tierra? Nuevamente, le dijo el Señor, y cuantas veces sea necesario, hasta pulimentar aquellos corazones. Cuando volvió a encarnar aquel espíritu, su cuerpo estaba enfermo porque su madre se encontraba enferma y su padre también. Desde su lecho de dolor aquel espíritu se elevaba al padre en demanda de alivio. Esta vez no había contemplado la luz del mundo, no había sonrisas en los labios de los padres, solamente llanto. La madre lloraba desde el amanecer hasta el anochecer junto a la cuna del infante, mientras el padre arrepentido sentía que a su corazón lo taladraba el dolor, al ver que el hijo había heredado sus propias lacras. Breve fue la estancia del espíritu en aquella carne enferma, retornando nuevamente a la presencia del Señor. Volvió la soledad entre los esposos, pero el dolor les había unido como nunca. Sus corazones se amaban, y se prometieron caminar unidos hasta el fin de la jornada. El varón cumplía con sus deberes, ella cuidaba a su esposo, y ambos se sanaban de sus males. Creían difícil que Dios volviera
a concederles un hijo más. Y he ahí que cuando el Señor contempló que la salud corporal y espiritual florecía en aquellos seres, les envió a aquel espíritu como un premio a la abnegación de la una y a la enmienda del otro. Y del seno de la mujer brotó un cuerpecito fragante, como un capullo, que inundó de felicidad y de paz aquel hogar. El varón y la mujer, postrados llorando de dicha, dieron gracias a su Señor, mientras aquel espíritu sufrido y obediente sonreía a través del Hijo, diciendo a Dios: Señor, no me apartes más de mis padres. Mira que hay paz en mi hogar. Hay amor en sus corazones. Hay calor en mi cuna. Hay leche y miel en el seno de mi madre. Hay pan en la mesa. Y en mi padre hay caricias y en sus manos herramientas de trabajo. Bendícenos. Y el Señor, con regocijo en su espíritu, les bendijo y dejó unidos en un solo cuerpo, en un solo corazón y en una sola voluntad. Espiritualismo Trinitario Mariano, 1866-1950, Nación Mexicana. Si la carne se impone, sufre la materia. Si se impone la materia, sufre el espíritu. Y en verdad os digo que se debe a que entre ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo y una sola voluntad. No os deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión. Yo solo os pido 5 minutos de oración para que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras obras. Orad más con el espíritu que con la carne. Para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino una vida de perseverancia, de paciencia, de obras elevadas, de acatamiento a mis mandatos. En esta era ya no es Jesús, hombre, quien viene hasta vuestro mundo en pos de los pecadores y necesitados. Ahora es Cristo, Espíritu, el que se manifiesta a la humanidad, para descubrir entre las multitudes de este tiempo a los nuevos discípulos que le han de ser fieles hasta el fin. En una mesa espiritual les he ofrecido pan y vino, invisibles a los ojos humanos, pero reales ante el Espíritu. Muchos de los que hoy escuchan fervientemente mi palabra, en aquel tiempo no me creyeron. Y yo os pregunto, ¿qué milagros y qué tiempos esperan los que, escuchándome ahora, no creen en mi comunicación? Dudan porque me comunico a través de hombres rudos y sencillos, y no por medio de sabios o de teólogos. Mas yo os digo que en todos los tiempos me encontraré siempre entre los humildes. Los que han llegado a comprender el valor de esta palabra y la han analizado hasta encontrar su esencia divina, son los que la guardarán como la semilla de la espiritualidad que mañana habrán de extender entre la humanidad. En el primer tiempo, la voz del Señor se escuchó en el tabernáculo. En el segundo tiempo, os di mis lecciones de amor en el verbo de Jesús. Ahora escucháis mi palabra a través del portavoz humano. Hasta 1950. Y mañana será mi inspiración la que ilumine a cada espíritu en una comunicación íntima entre el Padre y sus hijos. En el segundo tiempo os dije, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Por tanto, el pan con que representé mi cuerpo fue tan solo un símbolo. Hoy os digo, tomad el pan de mi palabra, bebed el vino de su esencia, y os sustentaréis eternamente. Comprended que del reino de la paz vengo al valle de lágrimas, de la mansión de los justos desciendo a conversar con los pecadores. No traigo corona, ni cetro de rey. Vengo lleno de humildad a comunicarme con vosotros a través de una torpe materia a la que transformo con mi luz y os sorprendo con la infinita verdad de mi enseñanza. No me avergüenzo de vosotros. Y a pesar de vuestros pecados e imperfecciones,
Jamás negaré que sois mis hijos, porque os amo. Más bien, han sido los hombres los que han llegado a avergonzarse de mí, negándome en múltiples ocasiones. Hoy vengo a derramar mi espíritu entre vosotros, para que aprendáis a rendirme culto espiritual y sencillo, libre de materialismo, de tradiciones y fanatismo. Vosotros, que habéis derribado los falsos dioses que en tiempos pasados adorasteis, sabréis penetrar en este santuario que ahora estoy cincelando con mi palabra en vuestro espíritu. Veo en vuestro corazón el deseo de que yo permanezca entre vosotros doctrinándoos por siempre bajo esta forma. Mas esto no debe de ser, porque si accediera a vuestro ruego, entonces no haríais ningún esfuerzo para buscarme con vuestras obras de amor, y os conformaríais con escuchar mis lecciones. Desde los tiempos pasados os he dicho que mi reino no es de este mundo, y de cierto os digo que espiritualmente tampoco es la tierra vuestra morada. El reino del Padre está en su luz, en su perfección, en su santidad. Esa es vuestra verdadera morada. Esa es vuestra heredad. Recordad que os he dicho que sois los herederos del reino de los cielos. Este planeta es como una morada que pasajeramente os alberga, en la cual vuestro espíritu está sometido a las pruebas de su purificación, con el fin de que al retornar a la morada espiritual, lleve en sí adelanto y progreso. Por eso no debéis preguntaros, ¿por qué no he hallado paz y dicha perfectas en este mundo? De cierto os digo que ni los que han sido puros han encontrado en este valle la verdadera paz. Si esta tierra os brindase todo cuanto deseáis, si en ella no existiesen las grandes pruebas espirituales, ¿quién de vosotros desearía llegar a mi reino? Tampoco blasfeméis o maldigáis contra el dolor, ya que vosotros lo habéis creado con vuestras faltas. Apuradlo con paciencia, y Él os purificará y os ayudará a acercaros a mí. ¿Veis cuán grande es vuestro arraigo hacia las grandezas y satisfacciones de este mundo? Pues llegará el instante en que sea muy ardiente en vosotros el anhelo de apartaos de ellas. Quien logra cumplir sus pruebas con elevación, experimenta paz en ese cumplimiento. Aquel que camina en la tierra con la vista puesta en el cielo, no tropieza ni se lastima sus plantas con los cardos del sendero de su restitución. Vosotros que me oís, resistid con amor vuestras pruebas para que seáis imitados. Ved que vais adelantando en vuestro perfeccionamiento, pues si no fuera así, ¿a qué habéis venido en este día? Porque habéis dejado vuestro trabajo para sentaros en estos humildes banquillos. Porque venís en busca de paz, de luz, de fortaleza y de bálsamo. Entre estas multitudes están los que buscan mi sabiduría y mis revelaciones, para llevar mañana este mensaje a las comarcas. También se encuentran los que mucho han pecado, los que con su rostro bañado en lágrimas me han dicho, Padre, somos indignos de escuchar vuestra palabra, mas yo os digo que es por vosotros por los que he venido, por aquellos que se han extraviado del sendero de evolución. Nunca he venido a buscar justos a la tierra. Ellos ya están a salvo. Busco a los que ya no encuentran fuerzas en sí mismos para salvarse, a los que doy mi bendición y mi caricia. Si a alguno de vosotros le han dicho que su espíritu está perdido debido a sus faltas, y él quisiera aún reparar sus errores y salvarse, que venga a mí, que yo le daré mi perdón y le levantaré a una nueva vida. Ese será como Lázaro, que se levantó al escuchar la voz de Jesús cuando le dijo, sal afuera. Busco, asimismo, al ignorante, para abrir delante de sus ojos el libro de la verdad, el libro de la vida. Quiero que los que ayer me negaron y blasfemaron en contra mía, hoy se levanten entre la humanidad
formando un pueblo que sea espejo de espiritualidad, humildad y caridad, que dé testimonio de mi enseñanza con las obras de amor hacia sus hermanos. Sed fuertes, y si por causa de mi doctrina os desconociesen vuestros padres o vuestros hijos, dad pruebas de firmeza y de fe, y no temáis, que mi poder y vuestro ejemplo les convencerán de esta verdad. Si algunos de los que os desconocieron se fueran de este mundo sin que los hubieseis convertido, no os desaniméis, que la semilla que en ellos sembrasteis la llevaron en su espíritu, y ella florecerá en otros mundos. El discípulo espiritualista siempre tendrá presente en su vida que el fruto de la siembra espiritual no se recoge en la tierra. ¿Por qué entonces muchos que se dicen discípulos míos se desaniman ante la ingratitud o la indiferencia de la humanidad? Espiritualismo Trinitario Mariano, 1866-1950, República Mexicana. Quiero que el hombre llegue a poseer la sabiduría siendo humilde y caritativo a la vez. Mirad cuántos con un poco de saber se envanecen, se sienten grandes, empuñan un cetro y se coronan ante sus hermanos. Sed humildes de corazón, sed sencillos y accesibles, y yo os coronaré, mas no con vanidades humanas. No será menester que la humanidad contemple este galardón. No busquéis premios entre los hombres, que bien poco tienen que daros. Buscad que os compense quien es toda justicia y todo lo posee. Que no os guíe jamás el interés, ni deis algo pensando de antemano en la recompensa, porque eso no es amor ni es caridad. No espere vuestro espíritu recoger en el mundo amor como recompensa a sus obras buenas. ¿Por qué no habéis venido a la tierra a recoger amor, sino sembrarlo? La cosecha no es de este mundo. Las profecías que en mi palabra os he dado se cumplirán fielmente, porque no he venido a engañaros. No he venido a daros piedra por pan, ni serpiente por pez. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas de las profecías de mis profetas están ya cumpliéndose? Por Joel os dije, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Juan, el apóstol, vio este tiempo en sus visiones proféticas, y mi palabra seguirá cumpliéndose hasta la eternidad. Una prueba mundial se avecina, y quiero que mi pueblo se encuentre preparado, para que en medio de la tempestad sea el faro de esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. La prueba se aproxima. El cáliz de amargura, cual nunca ha sido bebido, conmoverá hasta su propio eje a este planeta. Breve será la prueba en su tiempo, pero grande en su dolor, haciendo que los hombres despierten, mas despertarán entre escombros y cadáveres, entre blasfemias, crujir de dientes y mesar de cabellos. En verdad, 3/4 partes de la tierra serán tocadas. A ellas el dolor les lavará. Escuchadme, pueblo, porque habréis de llevar estas palabras a todos vuestros hermanos. Por eso preparo a mis soldados, a mis legiones de luz, para evitar que los espíritus se confundan, sino para que en ese instante de prueba reciban en plenitud la luz y se acerquen a mí, contemplando con los ojos de su conciencia su obra. No será mi justicia, no será mi tribunal el que le señale y reclame a cada quien las consecuencias y el fruto de su obra, sino que el juicio estará en su propia conciencia. Todos los hombres y todos los pueblos tienen guías. Mas si ellos preguntase, ¿hacia dónde habéis sido conducidos? Todos me dirían, hacia el dolor, hacia el abismo y la destrucción. La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella. La naturaleza exige de vosotros su tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda. Mas nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo pertenece.
ni a él deis la ofrenda que a mí me debía hacer. Sabed que quien cumple con ambas leyes, tanto en lo espiritual como en lo material, me está glorificando y llegará a mí. Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu, sino también a la vida humana, a la moral que dentro de ella debe de tener el hombre, porque si os profundizáis en esas lecciones, veréis que la vida es una sola y el camino uno solo también. No os sorprendáis que yo os diga que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva, sino a su digna compañera, que la mujer vea en el hombre a su baluarte, su escudo, que los padres traigan al mundo hijos sanos, a los que guíen por el camino del bien. No solo os digo que purifiquéis vuestro espíritu, sino también que fortalezcáis vuestra materia, para que las nuevas generaciones que de vosotros broten sean saludables y sus espíritus puedan cumplir su delicada misión. No solo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las vidas ajenas, también les reclamaré de lo que hayan hecho de su propia vida, de su cuerpo. ¿Quién puede decir que ha llegado en espíritu a mí, en el preciso instante en el que el reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie. Porque muchas veces abreviáis vuestra existencia envejeciendo prematuramente, consumidos a veces por causas que no son dignas de una de vuestras lágrimas o de una sola de vuestras canas. Dad la oportunidad a vuestro espíritu de que se recree en la contemplación de lo divino y en la práctica de las leyes que lo rigen. No toméis esta vida como la única, ni el trabajo material como el único medio para tener bienestar. No os encerréis en el amor de vuestra familia, porque vuestras tierras son más extensas. El egoísmo no es semilla de Dios. No tratéis de rechazar a la muerte. Cuando ella por mi voluntad se acerca a vosotros, ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida, y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. Os he enseñado a orar, para que os libréis de riesgos y tropiezos, de acechanzas y tinieblas. Os he dicho que hasta los elementos escucharán vuestra oración cuando sea desatados por mi justicia. Pasarán sobre vosotros sin tocaros, porque supisteis orar con fe y limpidez. De la escoria y del abismo levantaré a vuestro espíritu en este tiempo para que reconozca no solo a vuestro Dios, sino a vosotros mismos, así como vuestros dones espirituales. Pero antes, tendréis que pasar por el crisol del dolor, que os purificará, porque sin regeneración no podrá brillar vuestros dones en toda su intensidad. Las pasiones humanas son como una tempestad que azota vuestro santuario interior, y sólo el que ora es fuerte para resistir las pruebas, y el que vela está alerta para protegerse. Cuando os hablo de templos y de santuarios, no me refiero a los recintos que en lo material levantáis, sino a vuestro corazón. Porque donde quiera que vayáis, ahí estará el templo, y presente siempre en él encontraréis mi amor. La humanidad ha creado religiones semejantes a caminos que conducen hacia mí. Mas os digo, dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley. Es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración, para que esa luz sea la que os guíe. A veces os preguntáis, ¿por qué es este pueblo al único que le hablo, cuando son tantas las naciones que lo necesitan? A lo cual os contesto que en aquel tiempo fue solo una turba la que presenció mi crucifixión y mi muerte. Sin embargo, la sangre del Cordero cayó sobre toda la humanidad, para mostrarle el camino de su restitución. Así, en este tiempo, hablaré a estas congregaciones. Mas la luz de mi espíritu está derramada en todo el orbe. Todos los medios para aprender a practicar os lo he entregado ya,
y no quiero que cuando lleguéis en espíritu ante mi presencia, os presentéis sin cosecha, pretextando que la dureza y la reacidad de la materia no os dejaron cumplir vuestra misión. Porque el que no venza sobre las tentaciones del mundo, no tendrá méritos para presentarse ante el Señor. Mucha fuerza tiene la materia en sus pasiones, inclinaciones y debilidades, pero el espíritu está dotado de una potestad superior y con ella podrá imponerse al mal. ¿Qué mérito tendría vuestro espíritu si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia. Ahí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y su elevación. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejerce sobre el espíritu que os llegó a parecer que una potencia sobrenatural y maligna os arrastraba al abismo y os perdía en las pasiones. Qué grande es la responsabilidad del espíritu ante Dios. La carne no tiene contraída esa responsabilidad. Ved cómo llegando la muerte, descansa para siempre en la tierra. ¿Hasta cuándo haréis méritos para que vuestro espíritu se haga digno de habitar moradas más perfectas que esta en que vivís? El mundo os ofrece coronas que sólo hablan de vanidad, de soberbia, de falsa grandeza. Al espíritu que sabe pasar por sobre esas vanidades, le está reservado en el más allá otra corona, la de mi sabiduría. En aquel tiempo busqué los valles, las montañas, el mar y el desierto para hablaros. Hoy también encuentro que hay corazones que por su paz semejan valles, otros que son como un mar tempestuoso, como aquel que se encrespó cuando Jesús con sus discípulos navegaba en la barca. Algunos, por su elevación, al escucharme se parecen a la montaña, y otros, por su soledad y su aridez, se asemejan al desierto. Vosotros que escucháis mi palabra, amadla, estudiadla y ponedla en práctica. ¿Cuántos deseando escucharla no podrán oírla, porque no les fue dada esa gracia en este tiempo? Mas en verdad os digo que su eco llegará a todos, y con más pureza, porque no será la voz del hombre la que a ellos llegue, sino la esencia de la divinidad. Hoy estoy cincelando vuestro corazón con mi palabra, estoy enseñándole a sentir el dolor de los demás, porque quien no posea caridad no podrá ser mi apóstol. No quiero que los menesterosos, después de haber llamado inútilmente a vuestra puerta, sollozando, me pregunten si esos son mis escogidos, los que yo he preparado como depositarios de las cuitas de sus hermanos, como confidentes y báculos de los necesitados. Velad, oh discípulos, para que podáis percibir aún a mitad de la noche, cuando dormís profundamente, la mano que llama a vuestra puerta. Ese necesitado que hoy os busca puede ser aquel que, conmovido por vuestra caridad, se convierta también en mi labriego y mañana os aligere vuestra misión. ¿Cuántos de esos que hoy llegan pidiendo un poco de amor, de comprensión o de justicia, serán mañana el escudo que os defiendan o el testigo que os salve? Pero, ¿qué podéis esperar de quien llamó a vuestras puertas con todo su dolor y la esperanza puesta en vuestra caridad y no fue oído? Dejad que llegue a vosotros aquel que se ha hundido en el cieno del vicio. Si sabéis cómo verlo, él se arrepentirá. Dejad que el harapiento se sienta digno de vuestra casa y de vuestra mesa, pero no sintáis repugnancia por su pobreza. ¿Acaso espiritualmente esté más limpio y engalanado que vosotros? No reservéis vuestras mejores atenciones y sonrisas para aquellos que llevan en sus manos la riqueza material o que se presentan cubiertos con costosos atavíos.
Haced que vuestro corazón no contemple esas diferencias y repartid el beneficio de vuestros dones en todos por igual. El sufrimiento abunda. ¿Cuánto bien podéis hacer en cada día y en cada instante? Si observáis a la niñez, veréis que hay muchos pequeños sin amor, sin ley y sin pan. Si penetráis entre la juventud, encontraréis la lucha de pasiones, los caminos equivocados. Y si miráis entre los hombres y mujeres que han alcanzado la madurez en la vida, encontraréis entre ellos las tragedias, el cáliz muy amargo, a veces la viudez, la falta de esperanza y de fe, así como de un verdadero aliciente espiritual que les conforte y les sostenga. Solo mi palabra puede conmover y hacer sensible al corazón endurecido por el dolor. Muchos de vosotros habíais sufrido tanto que no sentíais ni os importaba el dolor de los demás. Os hablo mucho del dolor y menciono la caridad que debéis tener hacia vuestros hermanos, porque hay tantos sufrimientos en el mundo como seres humanos, y apenas en este tiempo principian los dolores de la humanidad. Por eso, os estoy preparando para que reconfortéis con vuestro amor a vuestros hermanos. Si los grandes pueblos de la tierra gustan de brindar por el mundo levantando el cáliz de amargura y vertiéndolo sobre la humanidad, yo, desde esta humilde mesa, brindo con vosotros con un cáliz espiritual de dulzura y de vida, para que llevéis este mensaje a los que lleven en su corazón la muerte y en su paladar la amargura. Id paso a paso, por este camino de amor. Dejad que soplen los vientos huracanados sobre vosotros sin debilitaros. Vuestros oídos escucharán que os dicen que vais por el camino de perdición, mas fortaleceos con el recuerdo de mis palabras, cuando os digo que mi manto cubrirá a todo el que transite por el mundo, por el camino que yo le he trazado con la huella de mi pasión. Quiero que vuestro rostro refleje la mansedumbre de vuestro espíritu, mas no la hipocresía, porque lo que vuestros hermanos no ven, yo lo estaré juzgando. Después de las tempestades que han de azotar a este pueblo, corto será el número de los que queden circundándome, porque muchos flaquearán por las pruebas, mas los que queden serán los que hagan florecer mi obra. Todo será limpio, así en lo material como en lo espiritual, porque con mi palabra he venido a abriros el camino que cerrado estaba por la maldad y desobediencia de los hombres. Los ojos de vuestro espíritu también se abrieron, para que contempléis la verdad. Vuelvo a deciros que todo ojo me verá. La penitencia bien entendida que os he pedido es para que pongáis en vuestra vida un principio de regeneración. Por ello os digo que no os quiero vistiendo hábitos de hipocresía. Os quiero buenos y sinceros, testificando con vuestras obras la verdad de mi doctrina. Llegaréis a adquirir un caudal de sabiduría sin necesidad los libros de los hombres, siendo vuestro único libro esta palabra en la que no tendréis influencia de doctrinas extrañas, ni de malas interpretaciones, ni teorías de hombres, solo mi ley, que os traza el sendero de vuestra evolución. Yo no os prohíbo que escudriñéis la naturaleza, ni a que acumuléis conocimientos, si estos son para bienestar y adelanto de vuestra vida humana. Mas también quiero que os intereséis por alcanzar la luz para vuestro espíritu, porque será lo único que, de aquí, os llevéis al más allá, y que en la senda espiritual os sirva para vuestro progreso. Estoy tan cerca de cada uno de vosotros, que basta que con vuestro pensamiento me preguntéis algo para que al instante recibáis mi respuesta. Nadie podrá reprochar al Padre que se ha alejado de sus hijos, porque como un pastor amoroso, he velado siempre por todas mis ovejas, y puedo deciros en verdad que ninguna se ha perdido ni se perderá, porque doquiera estoy yo. En todo sitio existe mi luz y la vida, y el amor de vuestro Padre palpita en toda la creación. El hombre se ha alejado del cumplimiento de mi ley, y hoy puedo deciros
que con mis lecciones de amor estoy trayendo al sendero de evolución a muchas ovejas descarriadas. Mas cuando éstas vuelvan al redil, traeré a otras hasta guardarlas a todas en el aprisco de mi amor. Hoy sabéis que el dolor purifica al espíritu y al corazón, y que no es la primera vez que tenéis que desmanchar vuestro espíritu de sus faltas. El vaso de amargura vertió su contenido sobre el mundo, y fue como un nuevo diluvio, pero más doloroso, más amargo y prolongado. Tiempos vendrán en que no será el dolor el que sujete y detenga a los hombres, sino la luz de su conciencia. Si todavía necesitáis el dolor como un freno, es la más clara señal de que espiritualmente no habéis evolucionado. Pensad, mis hijos, que tendréis que escalar la montaña llevando a cuestas una cruz de dolor, pero entended que la cruz que os ha de elevar no será la de la restitución de vuestros pecados, sino la de vuestros sacrificios por los demás. A los hombres les digo que deben ser guías, defensores y guardianes de la humanidad. A las mujeres, a las madres les digo, orad por las grandes multitudes de niños sin padres, sin hogar y sin pan. Vuestras oraciones serán como las alas de la alondra que se abren para cobijar a los polluelos. Mas en este instante no solo penséis en los vuestros, porque ellos tienen vuestra ternura, sino en aquellos que en la tierra no tienen más que soledad y hambre de cariño. Orad por ellos. ¿Quién mejor que vosotras para comprender el frío, el vacío y la sed de esos tiernos corazones? Orad, y pronto vendrá a ellos el pan, el albergue y el amor. Este es el tiempo propicio para hacer la caridad. Habéis sido confinados a la tierra, a este planeta que siendo huerto maravilloso donde el Creador se desbordó en bendiciones, el hombre vino a transformarlo en valle de lágrimas. Mas la humanidad llegará a comprender que por restitución se le ha dado venir al mundo en este tiempo para transformar este desierto de tristezas y dolor en un Edén de luz, en una morada de fraternidad y paz, donde se cumpla mi precepto que os dice, amaos los unos a los otros. Entre los que me escuchan se encuentran los incrédulos, que quisieran tocar como lo hizo Tomás para poder creer, a los que les digo que llegarán a comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. Primero lavarán su vaso por dentro y por fuera, para que en él caiga mi palabra como rocío de gracia y de vida para el espíritu. Los enfermos desearían tocar mi túnica como en el segundo tiempo, para que su fe los sanara. Y yo os digo, ¿por qué no tocáis mi espíritu divino con vuestro pensamiento limpio, con vuestra oración fervorosa? Obtendríais todo lo que vuestro espíritu y materia necesitaran. Esta es la lección que os doy, dejando que miréis este libro que he abierto ante vosotros a través de los tiempos. Es el libro de mi sabiduría eterna, que hoy os muestro abierto en el sexto sello, tomando como mi intérprete al portavoz que yo he preparado. En ese libro, que he venido a abrir una vez más ante vosotros, están contenidas todas mis enseñanzas, y lo que en él está escrito, lo conoceréis y será para vuestra dicha, porque os guiará en el camino de vuestra evolución. Os encontráis ansiosos de recibir mis inspiraciones, que he derramado abundantemente en todos los tiempos, y no las habéis aprovechado. Hoy, que me comunico con vosotros a través del entendimiento humano hasta 1950, ¿continuaréis dudando de mis lecciones y de mi presencia entre vosotros? No he venido a hablar a los muertos, ni a seres sin razón, sino a vosotros, que sois humanos.
que tenéis conciencia y me conocéis. Si hablara a los muertos, estos ya se hubieran levantado de sus tumbas. Si hablara a las piedras o a los elementos de la naturaleza, ya estarían dando testimonio de mí. Mas la incredulidad de mis hijos no hará detener mi enseñanza. Y este libro seguirá hablando de la verdad, de la vida, de gracia y del más allá. ¿Qué buscáis en mi doctrina? ¿Qué queréis conocer, hijos míos? La luz, me dicen unos. Ansiamos encontrar la paz. Escucho que me dicen otros. Os digo que si os preparáis, encontraréis en mi palabra todo lo que anhela vuestro espíritu. He preparado a esta nación como una tierra próspera y bendita, desde donde podréis mirar el monte de la nueva Sión espiritual, la tierra que os espera. Y mañana, después de haber pasado por el mundo cumpliendo vuestra misión, os encontraréis en espíritu en los caminos del más allá, y estaréis reunidos todos en un solo valle formando conmigo un solo espíritu. Es menester que estudiéis para que sepáis el porqué de los acontecimientos de esta era. Porque Elías ha venido en este tiempo y porque os doy mi palabra. En todos los tiempos ha venido Elías como precursor mío para preparar al espíritu de todos los hombres. En el primer tiempo vino Elías a la tierra. Llegó al corazón de la humanidad y la encontró caída en paganismo e idolatría. El mundo se encontraba gobernado por reyes y sacerdotes y ambos se habían apartado del cumplimiento de las leyes divinas y guiaban a sus pueblos por caminos de confusión y falsedad. Habían erigido altares a distintos dioses a los que rendían culto. Elías apareció en ese tiempo y habló a aquellos con palabra justiciera. Abrid vuestros ojos y mirad que habéis profanado la ley del Señor. Habéis olvidado el ejemplo de sus enviados y habéis caído en cultos indignos del Señor viviente y poderoso. Es menester que despertéis, le miréis y le reconozcáis. Derrumbad vuestra idolatría y elevad vuestros ojos sobre toda figura con lo que hayáis representado. Elías oyó mi voz, que le decía, alejaos de ese pueblo inicuo. Decidle que por mucho tiempo la lluvia no caerá, hasta que vos lo ordenéis en nombre mío. Y Elías habló, no lloverá hasta que mi Señor señale la hora, y mi voz lo ordene. Y diciendo esto se alejó. Desde ese día la tierra fue seca. Pasaron las estaciones propicias para la lluvia sin que ésta acudiera. En el cielo no se veían señales de agua. Los campos sintieron la sequía. Los ganados comenzaron a perecer. Los hombres cavaban la tierra buscando agua para calmar su sed, sin encontrarla. Los ríos se secaron. La hierba se marchitó, sucumbiendo bajo los rayos de un sol candente, y los hombres clamaban a sus dioses, pidiendo que aquel elemento tornara a ellos para sembrar y recoger simiente que los alimentara. Elías se había alejado por mandato divino, oraba y esperaba la voluntad de su Señor. Los hombres y las mujeres empezaban a salir de sus tierras en busca de nuevos pueblos donde no careciera de agua. Por doquier se miraba caravanas, y en todos los lugares la tierra era seca. Pasaron los años, y un día en que Elías elevaba su espíritu al Padre, oyó su voz que le decía, buscad al rey, y cuando yo os dé la señal, las aguas volverán a caer sobre esta tierra. Elías, humilde y lleno de obediencia, fue delante del rey de aquel pueblo y mostró su poder delante de los adoradores del falso Dios. Después habló del Padre y de su poder, y entonces aparecieron las señales. Rayos, truenos y fuego se vieron en el cielo. Después, el agua vivificadora cayó a torrentes. De nuevo los campos se vistieron de verdor, y los árboles se llenaron de frutos, y hubo bonanza.
el pueblo, ante esa prueba, despertó y recordó a su padre que le llamaba y amonestaba por conducto de Elías. Muchos y muy grandes fueron en aquel tiempo los prodigios de Elías para conmover a la humanidad. En el segundo tiempo apareció Juan el Bautista, aconsejando penitencia, preparando los corazones para recibir al Mesías. Aquel precursor bendito habló a las multitudes porque se acercaba el tiempo de la predicación de Jesús y era menester que lo reconociesen. Él bautizó con agua y aún sobre Jesús la derramó diciéndole: Maestro, ¿cómo he de bautizarte si no hay mancha en ti? A lo que Jesús respondió: Es preciso que así sea para que dé principio a mi jornada enseñando la sumisión, para que estos que me siguen, cuando se dispongan a iniciar su cumplimiento, sepan purificarse y prepararse. Elías, espíritu de gran potestad, y que no ha sido reconocido por la humanidad, siempre ha sido mi precursor. Hoy ha venido una vez más a preparar a los señalados, a los que me han servido como portavoces, y a toda la humanidad. Si os preparáis y estudiáis mi enseñanza para llegar a conocer mi voluntad, Elías vendrá en vuestra ayuda, y será vuestro báculo y amigo. Elías es rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí. Amadle y veneradle como precursor e intercesor vuestro. Discípulos, si queréis penetrar en el reino de los cielos, haced obras lícitas, cumplid con la ley, y mi obra será conocida de todos, distinguiéndose entre las religiones y doctrinas como el único camino que he trazado al hombre. De cierto os digo que el pueblo de Dios es infinito, que todos pertenecéis a él espiritualmente. Por tanto, ese pueblo no podía limitarse a una nación o a una raza. El pueblo de Israel, llamado por los profetas y los patriarcas de los primeros tiempos el pueblo de Dios, es un símbolo de la familia universal, un pueblo formado por seres sabiamente escogidos para mis designios, y al cual he tomado como instrumento para hacer llegar mis lecciones a la humanidad, como un libro abierto ante los hombres. Libro que habla de evolución espiritual y material, de revelaciones divinas, de profecías, de interpretaciones humanas, de aciertos y de errores de ese pueblo, de esplendor y de decadencia, de libertad y de esclavitud, de luz y de tinieblas. Este pueblo no tendrá más tierra prometida en el mundo. Su misión es la de ir buscando a los perdidos y reanimando a los débiles para enseñarles el camino del desierto, detrás del cual están las puertas de la Nueva Jerusalén, la ciudad espiritual, donde habitaréis eternamente con vuestro Maestro. Los 144.000 señalados tienen la misión de velar celosamente por la ley, de reanimar al pueblo en la jornada, de defender la fe. Serán soldados de paz, maestros en mi sabiduría, doctores para todos los males, consoladores y profetas. Grandes acontecimientos han contemplado las generaciones de este tiempo, sin que os deis cuenta. Estáis atravesando la gran batalla, la cual no se libra solo en vuestros campos o naciones en guerra, sino en muchos órdenes. La verdadera batalla está en lo espiritual, ahí donde vuestros ojos no penetran, en la mente y en el corazón humano, en los hombres de ciencia y de las religiones, y en todas las instituciones humanas. Es que se avecina un nuevo tiempo, en el que el séptimo sello tenga que abrirse y triunfe la justicia y la luz en los espíritus. Antes tendré que enviar a la tierra a espíritus llenos de mi gracia, los cuales conducirán a la humanidad como a niños para que alcancen su elevación. Orad y sentid cómo cruza Elías el espacio desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, rescatando a los que se han perdido, unificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y ordenándolo todo. Porque este es su tiempo. No le olvidéis, amadle, porque ha venido como pastor a conducirlos hacia el Padre, hacia el aprisco celestial que os espera.
Mi palabra y todas las profecías se cumplirán. En el segundo tiempo clavasteis mis manos en un madero, las mismas que sanaron a los enfermos y acariciaron a los niños, jóvenes y ancianos. Hoy he desclavado mi diestra, mas no para rechazar la cruz en la que me habéis elevado. No, hijos muy amados, hoy la extiendo amorosamente para entregarlos mi bendición. Hay cálices que todos tienen que beber, unos primero y otros después, para que todos lleguen a comprenderme y amarme. La miseria, la enfermedad, la calumnia, la deshonra, son cálices muy amargos, que no solamente llegarán a los labios del pecador. Recordar que el justo entre los justos, en aquel segundo tiempo, apuró el cáliz más amargo que podáis concebir. La obediencia, la humildad y el amor con que se ha apurado el cáliz de dolor harán más liviana la cruz y más pasajera la prueba. Si para algunos ha sido esta vida excesivamente amarga y dolorosa, sabed que esta existencia no es la única, que es larga solo en apariencia, y que en el destino de cada criatura hay un arcano en el que yo solo puedo penetrar. Cuando os digo que aquellos y vosotros sois los mismos, quiero haceros comprender que la evolución la vais logrando mediante las reencarnaciones de vuestro espíritu. Desde el instante en que la voz del Padre os dijo, creced y multiplicaos, hasta el presente no se ha detenido un instante vuestra evolución. Mas cuán lentamente camináis. Os habéis multiplicado, y con ello habéis cumplido aquel divino mandato. Mas luego fue menester un nuevo mandamiento para que de vuestro corazón brotasen frutos dignos de Dios. Y entonces os dije, amaos los unos a los otros. En el segundo tiempo os traje esa frase como el compendio de toda la ley. Y aún sigo esperando que dé fruto en vuestro corazón. Ahora he venido con nuevas lecciones y nuevas revelaciones. Sin embargo, no aparto de vuestro corazón aquel mandamiento divino de amaros, ni aquel otro de multiplicaros. Sí, humanidad, creced en virtudes y sabiduría, multiplicaos a través de la espiritualidad. Amaos los unos a los otros sin distinción de razas, de clases, de credos y de mundos. Cuidaos de hacer penitencias malentendidas, ni privéis a vuestro cuerpo de lo que le es necesario. En cambio, evitadle todo lo que le sea perjudicial, aun cuando ello signifique para él un sacrificio. Esta será la penitencia que beneficia a vuestro espíritu y, por tanto, la que agrada al Padre. Someted vuestro libre albedrío a mi ley, y vuestra conciencia, y no os sentiréis esclavos, sino verdaderamente libres. Espiritualismo Trinitario Mariano, 1866-1950, Nación Mexicana.